Muy buenos días, estamos honrados con la presencia de tres distinguidos invitados. Comienzo por Marcela Estrella, abogada a los tribunales de la República y este momento secretaria técnica anticorrupción. Está con nosotros también otro de los miembros de la Comisión Anticorrupción. Me refiero a su comisión, Germán. El doctor Germán Rodas. Aprecio su gentil concurrencia. Y a usted, Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, porque son varias, de gran empuje, de mucha solidaridad con el país, pero a veces con equívocos que los vamos a precisar durante el conversatorio. Obras emblemáticas en la lupa del Consejo de Participación Ciudadana, se leía en un titular de uno de los rotativos más importantes de nuestro país. Y como estamos aludiendo a contratación pública, ya la estamos rozando este momento. Ayer Hernán Pérez Luz, un distinguido pensador guayaquileño, nos decía, y esto que quede fresco en la memoria social y en la memoria de todos los líderes de diferentes gremios que tienen que ver con la contratación pública, el escenario donde seguramente se ha perpetrado un robo tan gigantesco que se lo puede fácilmente ubicar como el robo del milenio. Y claro, él refiriéndose al suicidio del exmandatario Alan García en el vecino país del sur, remataba su comentario recordando algunos datos del paso por el poder de Alan García con dos modalidades en las que nosotros le ubicamos y fuimos compañeros de viaje hacia algunas latitudes de nuestro continente y siempre estuvo Alan García constituyendo de comienzo una bandera progresista, una bandera de izquierda, básicamente, pero para esas fechas totalmente equivocada. Y le fue mal, así de simple. Entonces, en el segundo mandato, él buscó ser un poquito más neoliberal. Como dicen los muchachos de provincia, le fue corriente, le fue intermedio. Pero a mí me gustó mucho, señoras y señores, que Hernán Pérez Luz diga lo siguiente como remate de su comentario editorial. Las diferencias entre lo que está sucediendo en Perú y nuestro país son abismales. ¿Y por qué? Bueno, dice, acá buena parte de nuestros líderes, sus amigos y parientes no tienen ese sentido de vergüenza que le habría embargado Alan García la noche antes de matarse. Sí. Y acá, en el Ecuador y en otros países, roban, mienten, abusan del poder descaradamente, sin pudor, sin recato, y encima se declaran víctimas. Hay una víctima que está en territorio mexicano, no sé por qué. Parece que hay buenos cuates por ahí, de todo género, peligrosísimo. Pero eso no dice Hernán Pérez, lo dice este periodista. Bueno, el tema es que Hernán dice es la arrogancia de los que se enriquecieron gracias al régimen más corrupto de nuestra historia y saben que no les va a pasar nada.
o que no les pasará nada. Es todo un sistema de corrupción política que en las últimas décadas alcanzó un clímax, lo que tiene al Ecuador hundido económica y moralmente. Me parecía que no dejemos pasar simple y llanamente como un comentario que sugiere las circunstancias, sino que el editor periodista Hernán Pérez Luz, el pensador guayaquileño, anota esto como un remate de lo que fue para él el suicidio de Alan García, que hemos comentado durante toda esta semana los ecuatorianos, los vecinos del Perú. Bueno, señoras y señores, nos acompañan, como ya dije, la abogada Marcela Estrella, secretaria técnica anticorrupción, el señor doctor Germán Rodas, también miembro de la Comisión Anticorrupción, y el señor ingeniero Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Cualquier obra emblemática está a este momento en la lupa del Consejo de Participación Ciudadana. Ya han enlistado una serie de obras que tenemos por acá. Ayer se hacía un comentario generalizado, se discutía este episodio que Daniel Romero, redactor del diario El Comercio, nos traía a colación y decía al menos 4 casos más va a denunciar el Consejo de Participación Ciudadana de transición. Ya no alcanzamos más, dice Julio César, nos faltó tiempo. Pero deja mencionando algunos que están por investigarse. Pero son parecidas las investigaciones que ha formulado la Comisión Anticorrupción, que en este caso lidera Jorge Rodríguez y que lidera usted, y la liderada por Julio César Trujillo, que tiene un enfoque más amplio, pero que naturalmente también nos deja entregando lo que ha podido investigar. Entiendo que de la mejor manera, en la intencionalidad del doctor Trujillo, pero dice, lo otro no me alcanzó el tiempo. Entonces, comentarios sobre este particular, no la diferencia, o puede que Germán quiera establecer diferencia entre la una comisión y la otra. ¿Cuál sería, por ejemplo, Germán? Bienvenido, buenos días. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Muy amable, Silverio, tenga la bondad. Muy gentil, Gonzalo, por la invitación. Un gusto siempre estar en tan prestigioso medio de comunicación, tan escuchado en el país. Un saludo a Marcela, un saludo al amigo Silverio. Yo quisiera comenzar señalando lo siguiente. En pocos meses más, en estos días mismo, estamos como Comisión Anticorrupción cumpliendo 4 años de vida. Yo sí diría vida fructífera, sobre todo porque parecimos en el momento más complejo de la historia reciente, que era enfrentar al dueño del país que ejercía el poder. Y ahí había que jugárselas, en ese momento. Esa era la circunstancia importante y creo que estamos cumpliendo también el rol que la ciudadanía nos ha impuesto. E iniciamos en ese mismo año 2015 con el primer caso, que fue Manduriaco. El tema de Manduriaco, que al mismo tiempo absorbía el tema de Caminosca, fueron los 2 temas centrales que se presentaron a la Fiscalía, por los cuales yo recuerdo perdió la cabeza el preso actual, el señor Glass, y ordenó en una sabatina que se nos enjuicie. Le gritaba a un señor Esteban, le decía, enjuíciales. Entiendo que es el señor Esteban Albornoz, que ahora es asambleísta. Le daba la consigna, enjuíciales, no les perdones y llévales a la cárcel. Ese caso tan emblemático, que demostró un sobreprecio de un 83%, como el de Caminosca, como la inmediata denuncia que hicimos luego sobre la refinería del Pacífico, comenzando por lo que significó el hecho de que la adquisición del terreno donde ahora aterrizan las avionetas del narcotráfico fueron
tuvo ese terreno un sobreprecio colosal, monumental, y que el entonces presidente de la República decía: ese no es un tema que me corresponde, averigüenle al municipio, seguramente allí está el problema. Y bueno, demostramos allí una serie de contratos inadecuados, demostramos varias circunstancias. En el caso del Toache Pilatón demostramos el lleve de varios millones de dólares. Y en el tema de la reconstrucción de Manabí, a través de nuestra filial, la Comisión Anticorrupción de Manabí, ellos se encargaron de presentar no solamente el tema en términos generales, sino muy puntuales para demostrar que esa reconstrucción significó también el lleve. Eso es evidente. Permítame, Germán, que recuerde al auditorio cómo gritaba un día 19 de marzo del año 2015, gritaba Correa al inaugurar la hidroeléctrica Manduriaco lo siguiente: hoy inauguramos la primera de 8 grandes obras del sector eléctrico íntegramente diseñadas, estudiadas, construidas por la Revolución Ciudadana. Me refiero a la hidroeléctrica. Observen y escuchen los precios. La transformación que vive la patria con nuestra revolución. Aquí están las bases del Ecuador del mañana, del país. Vamos de la esperanza renacida. Pero porque le quité de contexto y les pido mil perdones. Escuchamos a Rafael Correa, 19 de marzo del 2015. Ojalá tengan ustedes también memoria. Y como no tienen, les traigo de nuevo a insertarles estos testimonios, estas ideas, esto que para ustedes no vale nada y que pueden en cualquier momento retomar la partida del daño que le rogaron con votaciones seguidas al país. Eso hay que estarle recordando y alando de la patilla. Tengan la bondad de escuchar lo que decía Rafael Correa, 19 de marzo del 2015. Hoy inauguramos la primera de 8 grandes obras del sector eléctrico íntegramente diseñadas, estudiadas, construidas por la Revolución Ciudadana. Me refiero a la hidroeléctrica Manduriaco, un hito en la transformación que vive la patria con nuestra revolución. Aquí están las bases del Ecuador del mañana, del país de la esperanza renacida, en donde se construye el buen vivir. Ustedes han visto la potencia de esos chorros de agua. Con eso es que ahora vamos a cocinar, con eso es que ahora nos vamos a alumbrar. Hoy damos un nuevo paso revolucionario hacia la plena soberanía energética. La inversión total asciende a 227 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de Brasil, 90 millones, Banco Société de Francia, 50 millones, y el resto con recursos fiscales. Manduriaco empieza de hoy a generar 367 gigabytes año, con una potencia que fue planificada de 60 megavatios, pero en verdad lo hemos logrado optimizar y ahora la potencia es de 65 megavatios. El costo por megavatio son unos 3 millones. Esto equivale a haber ahorrado al país cerca de 15 millones de dólares. Felicitaciones a nuestros técnicos, felicitaciones a CELEC, felicitaciones al Ministerio de Electricidad. Bienaventurados las cifras que estamos escuchando. Todavía funcionaban para la revolución en el año 2015. Posteriormente, doctor Rodas, ¿qué ocurrió? Bueno, en este listadito breve con el que ya voy concluyendo, pues en el tema, decía yo, Manduriaco, Caminosca, la refinería del Pasic, el Toache Pilatón, en donde además demostramos los contratos falsos existentes en el Toache Pilatón. Y en el Pascuales Cuenca, que la Comisión Anticorrupción de la SUAY también ha presentado ante Fiscalía, está el listado de algunos de los temas que yo quiero felicitar al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, los ha recogido. Yo creo que aquí no se trata de ver quién ha llegado, sino cómo los ha recogido, y yo entiendo que la fiscal, de lo que hemos conocido, incorporará las denuncias del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio al expediente que ya se abrió cuando la Comisión Anticorrupción presentó estas denuncias. De tal manera que el Consejo Transitorio ha trabajado seguramente sobre los documentos presentados por nuestra comisión y seguramente amplió alguna cosa, y Fiscalía se tendrá, Marcela es abogada y sabe que
tendrá que hacer un solo expediente porque no se pueden tratar los mismos temas por cuerdas separadas. Esto es lo importante Claro, que está ocurriendo. Desde luego. Pero déjeme hacer un comentario, Gonzalo, porque usted acaba de ponernos algo que nos daña el hígado para el resto del día. Muy temprano, ¿no? Porque el anuncio que hacía el presidente en ese entonces era en el retorno de Odebrecht al Ecuador. Con esa obra de Manduriaco retornó Odebrecht al Ecuador. Aparentemente, en un acto patriótico aparente, le pusieron fuera a Odebrecht, pero retornó. Y retornó con el sobreprecio que yo he señalado de alrededor del 83%, con lo cual de allí le quedaba... O sea, casi el doble, ¿no? Sí, 83%. le quedó allí seguramente a Odebrecht el monto suficiente para pagar esa pequeña multa que le puso el gobierno de Correa como un acto simbólico. Le quedó y le sobró. Y le sobró para el resto, que ya sabemos qué es decir, la compra de la conciencia para que esas obras y otras más le dieran a Odebrecht. Odebrecht tenía montado un sistema hasta de competencia. Les mandaba a competir a algunas empresas y les ganaba, porque evidentemente era una mafia organizada, tan organizada que tenía oficinas que dirigían a la mafia organizadamente, sabían y llevaban la contabilidad de los pagos. Es decir, esto ya sabemos que ha ocurrido en América Latina. En el caso ecuatoriano no quedó sino la evidencia de que el régimen anterior hizo obra pública porque le interesaba que la obra pública genere una inversión importante y le deje un vuelto para distribuir entre los allegados a la mafia. ¿Usted protegidos recuerda? de esa mafia, además, por gentes como el Contralor, el prófugo Poli, y protegidos por una Asamblea Nacional en donde la Comisión de Corrupción, me acuerdo del nombre de la señora Silvia Salgado, ¿qué hacían? Aplaudían y le ponían alfombra roja para recibirle al vicepresidente, y protegidos en su conjunto por una asamblea que no hizo absolutamente nada. Y por el Consejo de Participación Ciudadana, el anterior, no el transitorio, que evidentemente no fue capaz de hacer un acto de investigación. Fue tan bochornosa la actitud de esa gente, de los que fueron defenestrados por el transitorio, que el propio Correa en una sabatina les dijo, pero si no han fiscalizado nada, les daba vergüenza, ni siquiera las apariencias cubrieron. La mafia funcionó así, ubicados en los puestos de control, para eso sirvió el Consejo de Participación Ciudadano, el falso cuarto poder, ese poder que debe desaparecer. Coincido con el doctor Trujillo en esta circunstancia. Ese consejo no hacía sino falsos concursos, distribuía los puestos entre los allegados del señor Correa, se protegieron todos, es decir, un acto o actos de crimen organizado que todavía sacuden la conciencia de este país y que demandan ahora que con esta gestión hecha por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio sobre la base de las denuncias de la Comisión Anticorrupción y otras seguramente que van a presentar, demanda que la Fiscalía actúe a la brevedad, sobre todo por un detalle, porque ya se va pues el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, de allí se van gente muy proba. Me imagino que Marcela también ya no va a estar allí. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir seguramente, porque no sabemos, yo no conozco a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana electos, en unas circunstancias en que hay una deslegitimidad de ese organismo, porque todos piden o pedimos que eso no funcione, porque no hay poder que se cree por decreto. Los poderes en la historia de la humanidad se crean a partir de la lucha social y se crean, por lo tanto, el poder proviene del pueblo, no proviene de un escritorio. ¿Qué va a pasar con ese consejo? Queda todo en manos de la Fiscalía y va a quedar en manos de la Comisión Anticorrupción. Pues nosotros seguiremos empeñados en esa tarea de persistir para que las denuncias presentadas y los trámites que estén en la Fiscalía lleguen a un final que tiene que ser rápido y que tiene que ser apurado. Ok. El guión de responsabilidades mire, sobre Manduriaco, usted quiere terminar, sí, Germán. Sobre Manduriaco mismo, y caminos que casi cerraron en las fiscalías anteriores los casos, mejor dicho, los cerraron. Y por eso mismo nos dijeron que tenían que seguir los juicios, pero cuando el tema fue cerrado, hemos vuelto como Comisión Anticorrupción a insistir con nuevamente las mismas denuncias para efectos de que no se cierren y sobre todo ya aperturados los expedientes exijan una transparencia en la investigación que yo pido de manera pública a la fiscal sea de manera ágil, rápida. No podemos 4 o 5 años seguir con el mismo asunto. Todos hablamos de lucha contra la corrupción y los resultados no aparecen todavía.
Doctora, como secretaria técnica del Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo, para que se vaya ubicando el público, me perdona el doctor Trujillo y me perdona el país que lo ubique con esa denominación. La Comisión Anticorrupción, digamos, que también optó por ese papel, por ese rol necesario, necesarísimo, queda con suficientes elementos de investigación, el tema Manduriaco, para ir en orden, como para que Diana Salazar, la respetable fiscal general de la República, prosiga en términos de horas, o tenga desde este rato, tal vez con una previa consulta, con una comprobación que ella tendrá que hacer con su elenco de investigadores, de economistas, de técnicos, de abogados, en fin, y prosiga con la sanción, pues ya con la comparecencia de la gente que en Manduriaco seguramente cometió un sinnúmero de irregularidades que pueden descifrarse de la siguiente manera. La pregunta queda pendiente para que se digne doctora Marcela contestarla. ¿Puede este rato Manduriaco ser investigado? Porque las cosas quedan establecidas, tanto desde la comisión de Jorge Rodríguez y del doctor Rodas, como desde el Consejo de Participación, de la cual usted es su directora técnica, en condiciones de que la fiscal general Diana Salazar pueda tomar ya una iniciativa de medidas cautelares, por ejemplo. Buenos días, licenciado Rosero, doctor Rodas. Bienvenida, doctora. Durán, mucho gusto y muchísimas gracias por este espacio. Refiriéndome específicamente a su pregunta y lógicamente dentro de un ámbito netamente especulativo, pero en el ámbito de competencias de la Fiscalía, cuando ya conocen de una denuncia y básicamente se adentran en el ejercicio investigativo preprocesal, estamos en un escenario en el que todavía no se han formulado cargos, es decir, un juez formalmente no conoce cuáles son los elementos que Fiscalía cuenta para acusar a una persona, digamos, dentro de los eventos que se van a investigar. Sin embargo, de esto considero yo que no solamente los elementos de la Comisión Nacional Anticorrupción que han venido siendo denunciados años atrás, yo considero y siempre lo he manifestado, la comisión viene a ser un gran precedente para quienes estamos, digamos, tratando de luchar contra la corrupción y estamos ejecutando investigaciones de anticorrupción. En el fuero y ya discreción única del fiscal que conoce actualmente los hechos, lógicamente pueden variar a lo mejor las percepciones, es un tema ya muy personalísimo, pero yo considero, salvo mejor criterio, que actualmente la Fiscalía tiene elementos para formular cargos. Por ejemplo, desde el punto de vista o desde el ángulo de abuso de recursos públicos o tráfico de influencias, para ordenar capturas, por ejemplo, Manduriaco tiene ya posibilidades de que es muy complicado anticiparse a lo que tiene que hacer Fiscalía con otro género de comprobaciones. Considero que no tienen que analizarse los hechos aisladamente. Lo que debería analizarse es el escenario. Es una modalidad de la que siempre se conversó en la Comisión Nacional, es una modalidad en base a la cual se favorecieron adjudicaciones de carácter irregular. Pero el diario El Comercio, y perdone la insistencia en este tema, escogió 7 casos. Sus redactores e investigadores periodísticamente dijeron, a ver, aquí hay 7 casos, aprobados o comprobados o estudiados, investigados por el Consejo de Participación Ciudadana de Jorge Rodríguez, donde, por darle elementos de ubicación al público, hay muchas comisiones y se confunde la gente. Entonces, ellos escogieron, digamos, por el tamaño de las obras, por el avance de las investigaciones, porque supieron que en Manduriaco, en Refinería del Pacífico, en la reconstrucción de Manabí, eso, que andaba un presidente de la República recogiendo los cheques y guardándose en el bolsillo y poniendo a su asistente, que luego lo nombró un señor Bernal, lo nombró para que sea juez de cuentas al instante, ¿no? Era como el 40. El Toachi Pilatón,
otro proyecto gigante, el Pascuales Cuenca, las escuelas del milenio, y también dijeron los redactores del Comercio, de los hospitales públicos, es una tragedia también. Entonces, esto incluso en los colegios de construcción, en los colegios de ingenieros, de arquitectos, en las cámaras de la construcción, debe haberse encendido un debate durante muchos años, diría yo, sobre las características de estas obras y sobre seguramente el abuso, el empuñe de recursos de propiedad de los ecuatorianos. Yo tengo que hablar en palabras que me pueda entender la gente. A eso me refiero. ¿Cómo están de bien escogidas o mal escogidas? Esto que ya ha hecho un titular de temporada en el Diario del Comercio. No nos olvidemos que únicamente son los casos, digamos, emblemáticos que abanderaron a lo mejor un discurso del anterior régimen. Sí, no son los únicos procesos en los que eventualmente se puedan determinar indicios de responsabilidad penal. Indiscutiblemente que hay muchísimos más casos, está la propia hidroeléctrica San Francisco, existe el tema de los DRUBs, existen algunos proyectos que todavía son emblemáticos, pero digamos que en el ejercicio transitorio del Consejo se priorizó la investigación de estos 9 casos, no son 7, son 9 casos. Básicamente... ¿Cuáles nos faltan? ¿Cuáles nos faltarían? Nos falta por presentar refinería de Esmeraldas. Estamos planteando también mecanismos de prevención para el lavado de activos, es un tema que está a cargo de la Secretaría de la misma manera, y estamos también por presentar una investigación sobre la deuda pública. Nos faltarían estos casos. Pero solamente para concretar, licenciado, me gustaría referirme como antecedente a lo que nos estábamos refiriendo hace un momento respecto de las investigaciones o el sentido que debería dársele a las investigaciones en Fiscalía. Indiscutiblemente lo que tienen que analizar es el escenario en toda su amplitud, analizar la modalidad, básicamente es la adjudicación irregular de contratos, y detrás de esto viene una serie de delitos en concurso. No es únicamente el tráfico de influencias, no es únicamente el peculado, hablamos también de eventuales delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, todo esto bajo la figura de delincuencia organizada, que viene a ser, digamos, la modalidad con base a la cual pudieron determinarse los roles que cada institución, que cada protagonista de instituciones debía ejecutar dentro de esto. Por eso es que se necesitaba la participación del ex vicepresidente, por eso es que se necesitaba la participación también de Caminosca, de Odebrecht, de Hidroequinoccio, de la prefectura de Pichincha. Cada quien tenía un rol específico y protagónico dentro de esta presunción de cometimiento de delitos en abuso de los recursos públicos. Perdone, pero la simultaneidad de actos reñidos con la ley, con los reglamentos, con los cuidados incluso personales que cada funcionario tenía que respetar, se ve claramente que ha habido una organicidad importante. ¿Cómo detectaron ustedes de que fue toda esta etapa correísta cae en el delito delito organizado, delincuencia organizada? ¿Por qué aspectos que ustedes lograron recopilar en Asocio funcionaban como una máquina, con una destreza impresionante, con informes? Bueno, tenga la bondad de describir cómo ustedes optaron por investigar la delincuencia organizada que primó en estos contratos. Nuestras investigaciones tuvieron 2 enfoques. Por un lado, la disposición fue la identificación de las acciones de control que estuvieran ya ejecutando instituciones de control, valga la redundancia, como la Contraloría o la Fiscalía General del Estado. Y una vez que el Consejo identificaba cuáles eran esas causas, las auditorías o las diferentes investigaciones que se estaban ejecutando, incluso a nivel de ministerios, qué tipo de acción se estaba ejecutando, el Consejo deriva o continúa digamos, requiriendo información para seguir concluyendo con la determinación de hallazgos. En este ejercicio nosotros subsumimos los hechos a un tipo penal. Nosotros no es que tratamos de que el tipo penal se adapte a los hechos, es completamente diferente. Son investigaciones además sumarias, no han cambiado o han afectado, digamos, de ninguna manera derecho alguno, son investigaciones netamente forenses, en donde se ha identificado el rol que cumplía cada institución de la obtención de las diferentes documentaciones que se requirieron.
haciendo un ejercicio de lógica elemental y pura. Elemental. Si es que nosotros tenemos información de SELEC, si tenemos información de la presidencia, si tenemos información indistinta de instituciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con la adjudicación de contratos o con la fiscalización, con la administración, con la ejecución de obras, con la implementación de técnicas específicas para que tuvieran estudios realmente validados, nos damos cuenta de que viene a ser sistémico, por ejemplo, la falencia del cumplimiento o acatamiento de las disposiciones en materia de Pero en el contratación tráfico pública. de influencias, ¿no se libró o no se liberó nadie? Lo que pasa es que el tráfico de influencias viene a ser un delito muy básico incluso de acercamiento, y es un delito elemental en temas de corrupción. Sin un tráfico de influencias yo no tengo un primer acercamiento para conseguir un fin. Entonces, casi siempre el tráfico de influencias va a ser un delito que esté latente en la mayoría de actos de corrupción. Hablamos de que hubo presiones, de que a lo mejor hubo algún tipo de direccionamiento para favorecer a Odebrecht con todos los contratos millonarios, pese a que ya tenía observaciones internacionales, pese a que con el Ecuador tuvo una pésima referencia. Recuerden ustedes que él salió por la hidroeléctrica San Francisco. Este fue un caso que se investigaba por peculado y que sorpresivamente se dejó de investigar una vez que firmaron un acuerdo, en el que estuvieron involucrados Contralor, en el que estuvo la Procuraduría, en el que el propio fiscal accedió a archivar un caso por peculado, firmando un acuerdo básicamente entre las partes. Pero más allá de esto, la modalidad no estuvo solamente presente en Manduriacu. Una vez que nosotros identificamos, y de hecho una de las acciones que se tomó en consideración como referente fueron las denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción del economista y el doctor Rodas, fue precisamente el hecho de que se hayan archivado sin un mínimo de investigación denuncias que oportunamente... ¿Quién archivó? ¿Contraloría? No, recuerden ustedes, fue el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, Ya. igual en contubernio, como diríamos, con Cecilia Armas. El que aparecía siempre en las fotos y en las tomas de televisión atrás, no se ubicaba estratégicamente en las fotografías, en Esmeraldas, en la refinería del Pacífico, en todas partes aparece este caballero. Pero ya para responder, hasta este momento, absolutamente cero. O sea, él está bien protegido, por eso le pregunto e insisto. Y en ese tiempo, por ejemplo, el tema de refinería del Pacífico, señores constructores, a través de su líder y presidente coyuntural, tienen que escuchar esto de Rafael Correa, el 5 de noviembre del 2016. Estamos hablando de lo que hemos hablado en últimos días. Ese campo de aviación que ahora sirve a las mafias del tráfico de drogas, ¿no? Y a mí me late que tiene complicaciones en esa verificación la Policía Nacional. Estoy anunciando, señor comandante, usted prepáreme cómo disimulaba sobre refinería del Pacífico el señor coronel, o general, me parece que era así, general, no me acuerdo el apellido, ¿usted se acuerda? Pero Correa decía el 5 de noviembre del 2016 lo siguiente, para ir acercándonos a los otros temas. Ya hemos algo dicho de Manduriacu. Ahora vamos con la refinería del Pacífico. Un detalle sobre Manduriacu: cerró el caso Chiriboga, pero la comisión volvió a insistir de manera inmediata. Qué bueno, de tal manera que está abierta y aperturada el tema de la denuncia de la Manduriacu. comisión. O sea, no sobre el tema surtió efectos definitivos. No, así es. No, y adicionalmente el Consejo hizo una denuncia específica Marcelita. por este archivo. No solamente fue Manduriacu, posteriormente fue Refinería del Pacífico, fue el mismo fiscal, la misma fiscal subrogante, diferentes jueces con la misma modalidad. Se archivaron denuncias sin un mínimo de investigación. Se presume, también el Consejo ha sido partidario de esta presunción respecto de una asociación ilícita para cometer fraude procesal. Mire, señor presidente de la Cámara de la Construcción, tratamos de demostrar cómo Correa disimulaba con este desglose de refinería del Pacífico la importante inversión que se hizo allí. Este inserto lo rescatamos de nuestro archivo. Decía Correa: Están diciendo, hay 1.500 millones de dólares hundidos, ahí Correa lo vamos a meter preso. A mí que me busquen donde le dé la gana, no sean payasos.
Aquí está el desglose de lo que se ha invertido. Más o menos 600 millones en obras, entre ellos un acueducto que sirve para dar agua a los cantones de la zona, ¿no? El relleno del terreno, que es el relleno más grande, el movimiento de tierra más grande en la historia del país, pero el resto son ingenierías y licencias, estudios de sitios ambientales, adquisición de tierra. Aquí está lo que le decía, la construcción, 659 millones. Asesoría, administración del proyecto, que básicamente es el pago de nuestros trabajadores, los nacionales. Responsabilidad social, las compensaciones. Se han hecho viviendas, carreteros para la zona aledaña, bajo nuestro principio de que si hay un proyecto estratégico, los primeros en beneficiarse deben ser los habitantes de la zona de influencia. Impuestos, esto sí no es relevante, porque pasaron la plata del bolsillo derecho al izquierdo, es relevante para el privado, para el sector público. O sea, yo pagarle 152 millones más para que después me paguen 152 millones en impuestos al final del día es lo mismo. En verdad, aquí la inversión es 1.350 millones. Más impuestos, 1.502, pero les insisto, los impuestos de nuestra propia plata. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo comprobaron esto en la comisión del doctor Julio César Trujillo? Marcelita, tenga la bondad. Bueno, contrastando. La directora técnica está con nosotros. Soy parte de un equipo bastante estructurado, pero llama bastante la atención a lo ¿No mejor. le gusta el genérico que lo diga a nombre del doctor Trujillo? Yo hago No, sí, está en muy homenaje bien. a la... Está muy bien para que no nos confundamos. Exactamente, sí. No, es Mil correcto. perdones. Sí. Solo que me gusta, digamos, resaltar también el trabajo protagónico que ha tenido mis compañeros en la Secretaría. Indiscutiblemente, sin ellos no hubiera sido posible Desde luego. estos casos. Pero, bueno, refiriéndome a las Usted declaraciones... tuvo un staff exitosísimo, ¿no? Me costó al inicio la función pública. ¿Quisieron distorsionar hasta en esa comisión? ¿O No. simplemente no lograban inyectarse, digamos, con una realidad que usted ya se percató días Realmente antes? en mi gestión no hubo, como diríamos, muy a lo informal, no hubo el chance de que se pusiera ningún tipo de presión o direccionamiento. Básicamente a mí me gusta actuar sin presión alguna, con objetividad, soy abogada. Les he dicho también a mis compañeros de trabajo que nuestro único respaldo va a ser siempre la normativa. Hay preocupación, por ejemplo, ahora ya se termina el transitorio y es la preocupación de qué va a pasar, pero nosotros hemos hecho bien nuestra gestión, no tenemos ningún reparo en ese sentido. Ni temor alguno. No, de ninguna manera. Por el contrario, sí me llama bastante la atención, a lo mejor algún tiempo después de escuchar las declaraciones de Rafael Correa sobre la manera tan alegre con la que hacía público en ese entonces el tema de movimiento de tierras, supuestas compensaciones económicas, el tema de la licencia ambiental. Cuando recordemos, en Refinería del Pacífico se han invertido alrededor de 1.500 millones y un poco más solamente en el aplanamiento de terrenos, en la construcción de una carretera y en la construcción de un acueducto. Básicamente el movimiento de tierras también ha sido observado, hay irregularidades en las adjudicaciones, la licencia ambiental nunca fue obtenida oportunamente. E incluso cuando compraron el terreno hubo ya irregularidades de falsificación de documentos públicos. Se hizo una negociación bastante oscura respecto del terreno, un terreno que a inicios del 2009 tenía un valor presupuestado sobre la base de pago de impuestos prediales de $121,000, termina costando 13 millones a finales del 2009, fue negociado en base a 6 millones y lo vendieron como que fue el negocio del año y la mejor gestión que pudieron haber realizado. Absolutamente todo el proceso de adjudicación en Refinería del Pacífico está viciado. Se han podido hacer igual determinaciones que coinciden y respaldan o vienen a respaldar ya la postura de denuncias que se habían presentado oportunamente. Pudimos identificar que también en este rol de verificar cuáles eran las acciones de control de Contraloría, por ejemplo, hubo bastantes omisiones por parte de quienes ejecutaron los diferentes exámenes de auditoría. Entonces, nosotros nos planteamos el cuestionamiento de que básicamente fue una estructura sin fiscalización. Entonces, podían alegóricamente adjudicar contratos violando todo el debido proceso, justificando emergencias innecesarias. Básicamente todos los estudios de Refinería del Pacífico tendrán que volver a ejecutarse porque al ser cosas técnicas que deben ejecutarse dentro de un término ya no tendrían cabida o sustento técnico actualmente.
tendríamos que volver a hacer un gasto incluso, no sé si superior al que ya se haya invertido en temas de estudios, por ejemplo. Se han adquirido licencias de softwares para una refinería que no existe, no se sabe qué quieren o en dónde quieren implementar estos programas cibernéticos. Entonces, sí, bajo la misma premisa de Manduriacu, en refinería de El Pacífico también hay una modalidad, también hay un concierto de voluntades. También se pretendió perpetrar algunos delitos en concierto y estableciendo roles. Indiscutiblemente que necesitamos que la Fiscalía pueda confirmar o a lo mejor precisar más a detalle. Sí. Ellos tienen la facultad, van a tener todo el aparataje a su favor, el Consejo tiene muchísimas limitantes. Si siendo nosotros parte de las funciones del Estado tenemos limitantes, imagínense ustedes cómo enfrenta la ciudadanía o espacios como la Comisión Anticorrupción el tema de fiscalización social. Pero básicamente en este momento, digamos que la pelotita está en la cancha de la Fiscalía. Necesitan entrar con investigaciones bastante contundentes, disponer inmediatamente la ejecución de pericias de carácter económico en materia de contratación pública. Es necesario que puedan identificar cuáles han sido las empresas que han tenido un favorecimiento más latente en diferentes procesos, no solo de estudios, de obra. En el tema de Manabí, que hace un momento usted me refería, es impensable. La reconstrucción. Yo no entiendo qué fue la reconstrucción. Indiscutiblemente, si se han ejecutado un par de obras, todas tienen algún indicio de sobreprecio. A lo mejor O sea, supuestos especulados, la mayoría. Digamos que haciendo este ejercicio deductivo nos lleva a esto. También testaferrismo. Lamentablemente pudimos verificar la conformación de consorcios que actuaban de una manera, digamos, tercializada. Había un intermediario que les contrataba, pero finalmente todos prestaban los servicios para una obra pública. Era un tráfico de influencias. También hubo tráfico de influencias, presumimos siempre, nuestras afirmaciones van en un sentido de presunción. Pero ahí se nota más el tráfico de influencias en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del año 2016. Es un buen caso para ejemplificar el tráfico de influencias. No es cierto. No es el único, pero indiscutiblemente llama la atención que el exsecretario del Comité de Reconstrucción, su padre, su esposa, su suegro, sus familiares cercanos estén involucrados a proyectos y básicamente estén señalados en nuestros informes. Ellos tienen, salvo y se ha respetado su derecho a ser presumidos inocentes, pero hay algo que no se entiende en este país. No hay una cultura de fiscalización. Entonces el servidor público se molesta si es que es fiscalizado, el servidor público se victimiza si es que es señalado por algún tipo de irregularidad. Lo que correspondería es, en un ejercicio decente de defensa, digamos, descargar los elementos que a mí se me están imputando o se me pretenden imputar, esclarecer cómo fueron los procesos, decirle y rendirle cuentas al país de por qué la Secretaría maneja cifras, una cifra en su informe y después reporta al Consejo otras cifras que difieren en casi 1.088 millones. Sería interesante que nos expliquen por qué el Ministerio de Finanzas maneja unas cifras y la Secretaría otra y el SRI otra. Sería interesante que nos digan qué entendieron ellos por la emergencia. Haber declarado tantas veces un estado de emergencia, ¿para qué? ¿Qué emergencia atendieron? Básicamente priorizaron contrataciones irregulares en base a los decretos de emergencia, pero nunca se solucionó ninguna emergencia. Continúan personas viviendo en carpas, las casas que se han entregado en muchos casos no cuentan con servicios básicos, las tuberías de aguas servidas pasan por las cocinas, los hospitales, del tema de reconstrucción y construcción de hospitales públicos no ha sido atendido. Igual pasa en el tema de vialidad, vivienda. Es complejo, son diferentes aristas en las que absolutamente todo ha sido señalado. No hay un solo proyecto en el que a lo mejor no podamos presumir. ¿Por qué ustedes han tenido que vincular al expresidente Rafael Correa, por ejemplo, en el caso de la refinería del Pacífico? Y debían haberlo hecho también en el tema de la reconstrucción de Manabí, porque vuelvo a insistir, es el que in situ optaba por tomar cheques que mandaban desde el exterior. Y después pues el inventario fue mínimo, después de que pasaron algunas semanas y en un teatro de nerviosismo, de lamento, ¿no? Lo que buscaba es dónde está y cuánto hay, y yo esto eso vio todo el público, porque las transmisiones de los medios de comunicación
hicieron eso, trasladar lo que acontecía en los centros, en los verdaderos escenarios de emergencia que vivía la República y que abrió el corazón a todo el mundo. Usted recuerde cómo era el ambiente en cualquier ciudad y población, por más pequeñita o lejana Manabí, o cercana Manabí, que contribuía todos los colegios de profesionales. Y por eso le pido al señor presidente, ingeniero Silverio Durán, que tenga la bondad de aportarnos con una visión o versión de lo que ocurría con los colegios de profesionales, arquitectos, ingenieros civiles y de otras, de otras formaciones, así como también en los que pusieron dineros, generaron expectativas virtuosas, y otras que colaboraron, digamos, con estas especie de bandas, ¿no? Que se adueñaron de la reconstrucción. Recuérdenos, ingeniero, si es tan amable, cómo funcionó el estamento de constructores, lo que ustedes dan en llamar la Cámara Nacional de Construcción. ¿Cuáles eran las quejas que abundaban en esos días y las murmuraciones que obviamente gremialmente se dieron porque ya se veía que habían dueños de un negociado terrible, con todas las erogaciones de buena fe, de buena voluntad, de una cantidad de países amigos que no han sido reivindicados siquiera en su contribución? ¿Cuántos países que enviaron contribuciones y nunca ni siquiera han sido mencionados? ¿Qué se ha discutido en la Cámara de la Construcción de todo el país? Silverio, buenos días, un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias, Gonzalo. Para mí es el honor, muy agradecido por su invitación, sobre todo con tan distinguidos compañeros de panel, que me honra estar junto a ustedes. Hay que empezar diciendo lo que se hizo, creo que con un estudio, entre comillas, científico de la administración anterior, para quitar de su medio, quitar un elemento, si así cabe mencionar, un elemento que era el sector de la construcción organizado en base a las instituciones como la Cámara de la Industria de la Construcción, como los gremios de profesionales, de arquitectos, de ingenieros. En esto también tengo que hacer una precisión. Mi título, yo soy arquitecto, a mucho honor, pero de todas maneras ese título es solamente para los clientes, como se dice vulgarmente. Entre los amigos siempre seré Silverio. De todas maneras, esto fue lo que hizo el gobierno de Correa. Tratar, de acabar con los gremios. No lo consiguió con nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción. Salimos fortalecidos y hemos dado lucha y seguimos dando lucha. La seguiremos con este proceso. Muchas cámaras, muchos colegios del país desaparecieron, lamentablemente. Pero bueno. ¿Recuerda algunos? Claro, de las poblaciones pequeñas. Prácticamente los gremios y las cámaras sobrevivimos de las provincias o de las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Ambato y tal vez Riobamba principalmente. Los otros, lamentablemente, desaparecieron. Hubo que plegarse a esos colegiados más importantes, digamos. Claro, sí. La ventaja nuestra, por ejemplo, con modestia lo decimos, la ventaja nuestra como Cámara de la Industria de la Construcción, tenemos un accionar a nivel nacional. Entonces, eso Silverio, también... ¿qué comentaban ustedes entre profesionales de la construcción, inversión? ¿Cuántas latitudes ingresan, digamos, en este gran conglomerado institucional que se ubica para el género humano, para el resto de ecuatorianos como un gremio importantísimo que hace el desarrollo nacional, que construye lo que el sector público o los sectores privados
diseñan como necesidades emergentes para acelerar la producción de nuestro país fundamentalmente. ¿Qué comentaban ustedes en esos días de correísmo? Bueno, y eso hasta ahora tenemos que seguir comentando, que las obras y la contratación pública, digamos desde su inicio, desde la consultoría, tiene que estar apalancada por el sector privado y por el sector técnico. Toda obra aquí últimamente se ha tratado solo de hacerlo desde la plataforma política, no de la técnica. Ahí estamos viendo los casos. ¿Por qué no funcionan? Porque simplemente se hace de una manera política. Si se lo hiciera técnicamente, como decimos vulgarmente, el cantar sería otro. ¿Por qué? Porque los técnicos sabemos lo que hacemos y hacia dónde queremos llegar. El político sí sabe a dónde quiere llegar, pero sin saber los procesos. La intención del político será siempre de recibir réditos, sean estos económicos o en votos. Nosotros los técnicos no estamos para eso, estamos para hacer lo que se debe hacer realmente. Entonces, todo esto lo hemos analizado a profundidad, lo hemos propuesto, hemos denunciado muchísimos actos de corrupción que hemos tenido la posibilidad de tener respaldos, lo que se hace dentro del portal para poder tener los procesos de contratación. Nosotros en inicio pensamos que con la creación de este portal para la contratación pública se iban a eliminar los requerimientos de ciertos empleados públicos que eran, te doy el contrato, pero a base de un porcentaje que me tienes que dar para poderte dar. Pensamos que con ya la no intervención directa, esto se iba a eliminar, pero fue todo lo contrario. Les sirvió para camuflarse, para actuar desde un y poder seguir haciendo lo que siempre han hecho. En el gobierno anterior fue más evidente porque hubo más dinero en el país, hubo más obras, hubieron más obras. El boom petrolero, pues. El boom petrolero. Con eso se inauguró Correa. También hay que poner en contexto que la mayoría... ¿Cuándo hizo un balance del boom? ¿Cuánto arrojó en bien del país? En términos líquidos, el boom petrolero debió haber estado en una cantidad impresionantemente grande. ¿Alguna idea en la comisión de Rodríguez, Rodas y en la suya? No, personalmente no hemos hecho el análisis y no tengo presente la cifra tampoco. Sí, muy complicado, ¿no? Es un dato muy complejo. Muy complejo. Y no sé si lo tengan también bien determinado, que ese es otro aspecto, no se manejan bien las finanzas. Hay otro asunto, solo para poner en contexto. Claro. El sector de la construcción siempre ha estado aportando con el 10% del PIB, más o menos, que eso en términos... ya da una idea de la macroinversión. Sí. ¿El 10% de ustedes a cuánto ascendió? A 10.000 millones más o menos, que eso es lo que correspondía de un presupuesto nacional que año tras año estaba fluctuando en alrededor de los 100.000 millones de dólares. Entonces el 10% era 11% fue nuestro aporte. Los últimos años fueron catastróficos porque bajamos al 7.93 y eso es bastantísimo. En todo caso... Permítame que haga un comentario, si es tan amable, la investigadora técnica de la comisión. ¿Cómo ustedes tienen o presumen? Se dieron ya hemos hablado de cómo se dieron, de la metodología que utilizaron, pero nos hace falta saber cuánto dinero se manejó en estos quehaceres, por así definirlo. La comisión tiene una idea de a cuánto ascienden todas las contrataciones públicas y seguramente público-privadas no atino cómo ubicar. Pero ¿cuánto manejó el gobierno
del expresidente Correa, en asocio también con la administración que continúa en el ejercicio del poder, porque también ellos continuaron invirtiendo, continuaron contratando, le hace difícil a usted, abogada, establecer una cantidad más o menos acercada y aproximada a realidad de cifras. Sí, el Consejo tiene un montón de limitantes ya en el ejercicio investigativo. Como yo ya lo he indicado en algunas ocasiones, no hay una cultura en las instituciones públicas para ser fiscalizadas. En muchas ocasiones hemos tenido que ser insistentes y pese a haber ingresado 3 escritos de insistencia e impulso para obtención de información, hubo instituciones que simplemente no remitieron información. Y pese a que sí pudimos obtener contratos. ¿Y ustedes insistían? Por supuesto, incluso... Por ejemplo, ¿quiénes no querían contribuir con información? Ecuador Estratégico de Empresas Banco Públicas. Central, y ahí siguen los mismos Sí. del Banco Central, las mismas del Banco Central. Prefiero no adentrar, digamos, en temas que a lo mejor son un Personales. poco polémicos. No, más bien polémicos. Controversiales. Controversial. Yo Ya. creo que si es que se Porque en un pretendía... colectivo hay unos y hay otros. Sí, es un tema que Pero no la queda consigna claro. que primaba en estos tiempos, lo que tratamos de develar. Llama la atención porque de eso usted cuenta, licenciado, las investigaciones que ejecuta el Consejo de Participación Ciudadana es en el nuevo sistema o en el nuevo gobierno. Y pese a que la intención era fiscalizar por parte del señor presidente, no hubo esa consigna o no hubo esa cooperación en algunas instituciones. Entonces nosotros no podíamos aventurarnos a establecer o precisar cifras pese a que contamos con documentos que respaldan la investigación, contratos, términos de referencia en donde ya se establecen presupuestos referenciales, cuánto se destinaba, cuánto terminaron pagando en el contrato principal, si es que hubo complementarios. Todas esas cifras han sido determinadas en cada uno de los procesos. En el boom petrolero, ¿a cuántos fondos, o el boom petrolero, a cuántos fondos del Estado alimentaron? No tenemos nosotros esa cifra, no ha sido parte de nuestro estudio, pero podría permitirme hacer esa averiguación y para precisar únicamente para que no quede al aire, hacerle llegar la cifra. No ha sido parte de nuestro trabajo, digamos, estudiar el tema presupuestario desde petróleos, sino la ejecución presupuestaria en proyectos emblemáticos. Entonces no es una cifra que la tengo ahorita a ¿Cuánto la mano. rindió el boom petrolero de esos años al gobierno de Rafael Correa? Es que Esa es la gran pregunta habría que desglosarlo no solo en obras o este tipo de obras. Claro. Hubo inversiones a todo nivel. Recuerde usted que el gobierno de Rafael Correa intervino con ejecuciones presupuestarias a todo nivel, desde préstamos hasta todo, salud, educación, vivienda, urbanidad, carreteras. No hay un solo sector en el que no se haya destinado un presupuesto, entonces sí necesitaríamos plantear sobre la mesa del debate la necesidad de que todas las instituciones se unan en una especie de taller a modo de trabajo y hagamos público y transparente un tema de fiscalización presupuestaria. Necesitaríamos contar con todas esas La cifras. industria de la construcción tendría una palabra importantísima allí, tanto cualitativa como cuantitativamente. Indiscutiblemente, hasta por un tema de participación, transparencia, no todo puede estar, digamos, sectorizado en lo público, también tiene que tener participación la empresa privada. Ustedes también están en la nebulosa, señor presidente de la Cámara de la Construcción. Claro, la inversión en obra pública durante los 10 años yo creo que estuvo cercana a los 100.000 millones. Eso, claro, no tenemos 100.000 las cifras millones de exactas, sí. dólares. Y de ahí vienen todos lo que nosotros hemos denunciado, el por qué la contratación de las grandes obras con empresas internacionales. No vamos a definir países ni nada, pero todo el mundo lo sabemos y conocemos. El número 1 llevaría en el ranking la Odebrecht, la OAS, las brasileñas. ¿Quiénes más? De otros países asiáticos que ustedes también lo conocen. ¿Los chinos? Bueno, usted lo ha dicho y es de público conocimiento, no es que Porque nosotros queremos... les tendía mantel largo a los chinos cuando venían. Acá vino el líder de la famosa nación china, ¿no? Que tanto daño nos han hecho también. Claro, pero ¿y para qué? ¿Para qué se hicieron con estas grandes empresas? Simplemente para subcontratar, en la mayoría de casos O sea, se subcontrataba con empresas nacionales a precios realmente irrisorios. Ellos se reservaban su utilidad o sus gastos indirectos, sus costos indirectos, digamos, que más o menos bordeaban entre el 25-30%, y en base al sobrante
es lo que se contrataba con empresas nacionales. Nosotros hemos pedido por un montón de veces que tomen en cuenta los presupuestos referenciales que se hacen en nuestra institución para que haya un referente, y disculpen así, haya un referente para poder saber exactamente cuánto cuesta y cuánto terminó costando, ¿no es cierto? Por la ley de contratación, antes había como incrementar hasta el 70%, que eso era realmente una torpeza porque los presupuestos referenciales, los estudios, no se los hacía correctamente. En los estudios intervenía también la mano negra política, y eso es lo que ha dañado todos los presupuestos referenciales. Hoy se trata de canalizar por medio de la ley mismo que los presupuestos referenciales o las obras mismas no tengan ese porcentaje tan elevado. Porque si una obra, para ser iniciada, debe contar con toda la consultoría, que son los estudios, ¿no? Sí. Y que se sepa exactamente cuánto debe ser. La precisión puede variar, quizá en un 10, 20%, en más, en menos. Eso también no se lo puede acceder a exactitud, digamos, a precisión, pero no tener esos incrementos que en muchos casos sobrepasaban el 70%, y es de conocimiento público por una orden política, que se haga esto, que se haga esto otro, o que le paguen esto, que le paguen esto otro, y sobre todo a la empresa. ¿De dónde procedían esas disposiciones, esas órdenes que hayan comprobado en los colegios de construcción? Bueno, nosotros directamente sabemos de la institución contratante, ¿no es cierto? Pero las órdenes quizá podían venir más allá, más arriba inclusive. Claro, pero directamente de la ¿Y por qué lo personificamos exclusivamente en la diligente actitud de beneficiar a sus amigotes del presidente Correa? Si habían mandos intermedios y había un ejército de impulsadores de obras que naturalmente intervenían, digamos, en presionar, doctor Rodas. Ojalá usted tenga un cúmulo nos llene las expectativas que tenemos la Comisión Anticorrupción. Yo voy a decir varias cosas, me gusta decir con claridad. Aquí no debemos darnos las vueltas. El responsable político de todo esto se llama Rafael Correa. Yeah. Nosotros en todas nuestras denuncias las hemos explicado de esta manera. Primero. Segundo, de esa nota periodística que hay 9 casos que está trabajando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, 7 casos ya fueron abordados por la Comisión Anticorrupción. Eso está clarísima. De tal manera que, habiendo ese hecho, yo quiero comprometerle a la doctora Estrella para que le ayudemos a la Fiscalía en lo siguiente. Creo que es indispensable que el Consejo Transitorio le remita una comunicación a la Fiscalía. A la doctora Diana Salazar. A la doctora Diana Salazar. Hay que decir con nombre y apellido, ¿no? Diciéndole, póngale atención, Dianita. Como ya existen 7 casos presentados con la Comisión Anticorrupción de los 9 que hemos remitido, le solicitamos, nosotros lo hemos hecho y estamos haciéndolo, le solicitamos que se constituya en una sola unidad, en un solo expediente, lo que nosotros hemos presentado, ustedes como transitorio, y que lo que la Comisión Anticorrupción lo hizo hace varios años en todos los temas. En el tema de Manabí, la Comisión Anticorrupción Núcleo de Manabí demostró el tema del asalto, del lleve del dinero, de todos los aportes que hicimos. Acuérdense, Gonzalo, que nos aumentaron el IVA para que hubiese un aporte, de tal manera que aportamos todos. En el caso de Cuenca, en el tema del Pascuales Cuenca, la Comisión Anticorrupción Núcleo de la SOAI hizo la misma denuncia, de tal manera que sobre esos 9 casos, 7 están en camino y debemos hacer que caminen y darle facilidades a la doctora Salazar con una acción de esa naturaleza que le propongo, doctora Estrella, que hay que hacerlo. Y el tercer tema que a mí me parece importante, nosotros tenemos un aproximado en nuestros estudios sobre la obra pública, el monto de la obra pública en recursos. Estamos nosotros bordeando una cifra parecida a la que señaló
el arquitecto, que es alrededor de 120.000 millones de dólares. Pero algo más, nosotros le hemos dicho en nuestro libro de estudios sobre el tema de la corrupción en el Ecuador, dijimos que el board, y ese es un estudio trabajado por el coordinador de la Comisión Anticorrupción, por Jorge Rodríguez, que bordeaba en 35.000 millones de dólares el monto de la corrupción. Pero hemos aproximado los datos porque ese es un tema de hace un año y poquito más. Hemos aproximado los datos y creemos que eso bordea los 45.000 millones de dólares. El asalto es de 45.000 millones de dólares. Es decir, un valor exacto por lo menos a un año de presupuesto del Estado Nacional. ¿Quiénes se distribuían 45.000 o se distribuyeron 45.000 millones de dólares? Después hablamos dónde pueden estar esa enorme cantidad de dinero. Qué indignante, Dios mío, Señor. Es un aproximado, no se olvide que hay cifras que no necesariamente van a estar reflejadas y es el pago de coimas. Por eso el estudio es completo, es el plantear la investigación del escenario, hay que investigar cuentas, hay que ver si es que hay evasiones tributarias. ¿Su cifra es 45, 41? Sí, podría ser 45 millones, pero sí, podría ser un poco más, un poco 45 menos. 45.000 millones, perdón. Necesitaríamos una pericia de la Fiscalía a efectos de que se oficialicen datos. ¿La pericia para qué? Contable forense. Esta es una pericia que nos va a permitir dos objetivos principales ya dentro del ejercicio procesal. Primero, la identificación de recursos que puedan tener un origen ilícito, saber si son o no ilícitos. Y en segundo momento, el rastreo del capital. Entonces, vamos a saber si es que el dinero es o no ilícito y en dónde está. La pericia es completa. Pero solamente nos va a arrojar también datos de incrementos. Es necesario, igual en materia de adjudicaciones, que se haga un peritaje específico en donde se analicen los contratos para ver si es que los alcances legales son permitidos, para ver si es que hubo omisión. Por ejemplo, hemos podido determinar que se suscribieron contratos en reconstrucción de Manabí que no contemplaban un mínimo de seguridades legales. Pero solamente para poder contestarle al doctor Rodas, no solo que voy a hacer mías sus palabras, básicamente sería un hierro técnico y terrible si es que las nuevas autoridades pretenden ganarse un protagonismo innecesario en la lucha contra la corrupción. No es un discurso político, es un tema de acciones eficaces, investigativas, que pueden ser judicializadas. El Consejo viene a respaldar estas acciones. Nosotros por eso identificamos los diferentes procesos, tanto en Contraloría como en Fiscalía. Nos han arrojado no solo los casos que están abiertos por la Comisión y que gracias a ellos se están investigando, en donde el Consejo intervendrá como parte procesal, continuará haciendo los impulsos necesarios. Siempre va a tener otra connotación el hecho de que el Estado intervenga como parte procesal. Muchas veces, y en este proceso de 10 años hemos visto cómo se deslegitimó la participación ciudadana en materia de transparencia y fiscalización. Se deslegitimó el hecho de que ser mandante es una categoría suprema, pero básicamente el Consejo vendría a actuar como estamos obligados en derecho. La figura es acumulación de causas. De hecho, ya lo hemos planteado, hemos comparecido con ese objeto y la Fiscalía tendría la obligación de analizar cuáles son los hechos, subsumirlos en una misma causa y presentar una sola acusación. Pero ese planteamiento tendría que hacerse, doctor Estrella, desde el lado de ustedes de manera inmediata para facilitarle el trabajo a la doctora Salazar. Creo que eso es importante. De hecho, está recogido en ese sentido nuestra denuncia. Sobre todo por un detalle, porque ustedes ya se van en 15 días y entonces ocurre que la tarea va a quedar en manos de ¿quién? Va a quedar en manos de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, porque nosotros como actuamos y como ya arrancamos en el tema, va a volver a va a continuar en nuestras manos, que quiere decir en manos de la sociedad civil. Esta no es la comisión ni de Jorge Rodríguez ni de Germán Rodas, es de la sociedad civil, con una ventaja, que como no le cuesta al país nada, que como no tenemos recursos que nos ponga nadie, que a veces no tenemos secretaria o secretario, es el esfuerzo nuestro el que nos obliga y le compromete a la sociedad civil para llevar adelante una tarea que la asumimos hace 4 años y que sabemos que la vamos a retomar en este momento, precisamente por las contingencias del mediatismo político y de la realidad que vive el país. Ustedes recuerdan que el presidente Lula ya no era presidente, era expresidente. Y el que le relevó en esas funciones al frente del gobierno brasileño
fue otro caballero que no recuerdo el nombre. Caballero, pero era de los mismos. Lula vino al Palacio Nacional de Gobierno en calidad de delegado del gobierno del Brasil y fue recomendando a Odebrecht. Esto se descubrió posteriormente. Lula va a volver a su domicilio. Parece que las cosas han cambiado y qué mejor si es en homenaje a la justicia. Pero Lula conoce firmemente el papel que cumplió Odebrecht en toda nuestra región. Y lo conoce el difunto presidente Fidel Castro, por los que se morían muchos ecuatorianos de mi edad, hace algunos años, bastantes años, ¿no? Vean esto, cómo ocurrió el 20 de junio del 2007. El presidente Correa decía que solamente contratando con Odebrecht todas las obras públicas, después de que vino Lula y le convenció en el Palacio Nacional de Gobierno de aquí de Quito, le convenció de que trabaje con ellos. Él vino a persuadir, él fue un agente de ventas de la Odebrecht. Así comenzó siendo el presidente Lula. Esto tenemos que decirle porque refleja la historia real. Y presidente del Ecuador era, naturalmente, Rafael Correa. Y le dio la más cordial bienvenida a su coideario. Conversaron sobre la cita que tuvieron con Fidel Castro en alguna ciudad brasileña. Ustedes recuerdan esa famosa cumbre que forjó la revolución de estos gobiernos de izquierda. Pero bueno, ese es otro tema. Y allí el 20 de junio del 2007, Rafael Correa decía de empresas como Odebrecht lo siguiente. Sabemos que donde mayores niveles de corrupción existen es en la contratación pública. Sabemos que ya está establecido 25% en comisiones. Señores de Odebrecht, con todo respeto, señores de Andrade Gutiérrez, de Camargo Correa, todas las transnacionales y empresas extranjeras que fusionan el país, esto se acabó. Esto se acabó, dijo. Se acabó el 25%, subieron más. Así sale, ¿no? Comentarios finales. Bueno, Silverio. No, muchas gracias. La verdad es que les digo, les repito, porque es siempre de poner en contexto. Los políticos de ese entonces, científicamente, entre comillas, repito, sabían a dónde querían llegar y sabían con quién podían llegar, ¿cierto? A nosotros, como empresas nacionales, como contratistas, personas naturales, por la desesperación, por la falta de trabajo, nos daban lo que sobraban las grandes empresas. Eso también, puesto la tasa, como se ha dicho comúnmente, la tasa del peaje, para obtener una obra, un contrato, tienes que pagar, así participes en licitación, en cotización, en menor cuantía, que es los mecanismos que se utiliza ahora por medio del portal. Y esta cuestión que no pude terminar anteriormente de decir que este portal sirvió para la corrupción. Se daban el lujo de llamar a cada uno de los participantes y decirles, si tú quieres ganar, tienes que darme tal porcentaje. Se aseguraban que todos estaban ya vinculados para el rato que gane, les interesaba que gane el que tenía mayor precio, ¿no es cierto? Porque recibían más. Pero ahí tenían ya la posibilidad, más que la posibilidad, tenían la seguridad de que iban a recibir el porcentaje correspondiente. Y casos que se oponían eran casos que se daban de baja. Nosotros, a la comisión que formó el señor presidente Moreno, la comisión, no recuerdo exactamente, pero que estuvo liderada por el Ministerio de Justicia, con la participación del doctor Pablo Dávila, el doctor Zavala, nosotros hicimos una denuncia directa con respaldo de lo que
se daba dentro del portal que pedían para la construcción de 1.000 metros cuadrados de adoquín, se pedía en pertenencia volquetas, maquinaria pesada para hacer 1.000, 2.000 metros cuadrados. ¿Dónde estaba? Dirigidos completamente. Es corrupción también. Entonces, todas esas cosas nosotros estamos ya cansados de hacer tantas denuncias y ver que no hay respuestas. Lógicamente que... ¿Hay memorias para Diana Salazar, la fiscal general de la República, de parte de ustedes, los colegios de la construcción? Tenemos y esperamos que la doctora nos reciba para igual exponerlo. Ahí tiene una fuente de verificación importantísima, sí. Y una doctora Diana Salazar. Una última cosa, si me permite, Gonzalo. ¿Cuándo se va a acabar la corrupción? Ya dijo Correa. Discúlpeme, que es un buen chiste suyo, porque... El chiste fue de él, pero yo respeto al autor. Pero ¿cuándo se acabará? Qué horror. Cuando se empiece desde la niñez, se empiece desde el hogar. Eso es correcto. Ahí tendremos cómo se hizo, o quizá como se hizo en otros países a base de sangre. Sí. Singapur es un ejemplo, a base de sangre, y creo que fueron alrededor de 500,000 muertos que tuvieron que ir al paredón. Sí, para que se vaya cambiando el chip, digamos, de la corrupción. Eso es bastante preocupante. Es una infección pavorosa la que existe en América Latina, ¿no? De este chip. Es una cosa increíble. Y lo toman por el lado de heroicidad. Pilas en cada hogar, donde el padre de familia enseña a sus hijos a utilizar esta expresión. En la vida hay que ser pilas, les dicen. Pero en el sentido adverso de lo que claro, es que ya a nosotros, ¿no? Institucionalizó, ya es prácticamente una ley la coima. Eso es realmente grave. Ya la gente se metió en la cabeza que para tener un contrato tenía que dar un porcentaje. Eso tenemos que terminar. Terminamos con usted, doctora Estrella. Créame que le agradezco muchísimo. No alcanzamos, necesitaríamos un día entero para ese expediente que usted debe guardarle, porque es la triste historia de la corrupción más deprimente que ha tenido nuestro país en toda su historia republicana, especialmente. No hay un episodio que se aproxime ni en visos, ni en cantidades, ni en metodologías. Aquí inventaron un procedimiento como para dar lecciones a todos los gobiernos del planeta, aquí en el Ecuador. No estoy mintiendo, ¿verdad, doctor Estrella? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Básicamente este régimen cesado, si cabe el término, yo creo que el nivel de deslegitimación que hoy por hoy tiene el correísmo, me gustaría que vaya abarcando cada vez más espacios. Ahí parece una resistencia. Lamentablemente no todos los ciudadanos han tenido la oportunidad de destaparse los ojos. Si nosotros no atacamos sectores como la educación y priorizamos cultura, civilización, ética en la ciudadanía, difícilmente vamos a poder nosotros proyectarnos a un sistema que funcione. Lamentablemente este tipo de gente, estos malos servidores, retrasan el progreso de quienes sí queremos a lo mejor un sistema que funcione para todos y por igual para todos. Lamentablemente somos una sociedad que actúa posterior a la acción que nos afecte. No somos preventivos, no aprendemos de las lecciones, olvidamos fácilmente lo que se nos dice. Nos maquillan un poco lo que nos dijeron y ya estamos contentos. Es una ciudadanía a la que 10 años le auparon el rol incluso de manifestación, sus derechos civiles, democráticos,
se persiguió a quienes denunciaban corrupción, se criminalizó la protesta, y todo eso marca la conciencia de la ciudadanía. Yo creo que si no se potencializa la educación y no hay un cambio drástico en el régimen académico de todo nivel, difícilmente vamos a poder tener una sociedad transparente. No podemos seguir pretendiendo que desde la pena o mientras más crueles y largas sean las condenas, vamos a eliminar el delito. No es la manera. Necesitamos gente técnica que pueda liderar este tipo de trabajo. Necesitamos que también se empiece a impartir un compromiso por parte de las instituciones que deben transparentar las cifras, los documentos, los nombres. Sería bueno que a la ciudadanía deje de decírsele, aunque es un derecho siempre, pero deje de decírsele o mentírsele en la cara respecto de negaciones que ya caen en lo infame, creo yo. No se puede ser tan descarado. A mí me gusta estudiar conductas humanas. Yo soy penalista, me gusta entrar a la cárcel porque aprendo mucho incluso de los criminales, pero nunca he visto a alguien tan descarado sádico, y que niegue. Sí, cinismo. Es un cinismo ya un poco fastidioso, enerva, molesta. Duele porque nosotros tenemos respaldos y muchas veces los documentos no mienten. Frente a eso... ¿Y usted cree que siguen los cínicos en el poder? Sí, siempre van a haber cínicos. Siempre va a haber gente que está en el poder y que no merece estar en el poder. El poder yo creo que es una atribución que no está hecha para todos y no todos pueden manejar el poder. Lamentablemente el Ecuador ha destinado su poder en las manos equivocadas, por eso estamos como estamos ahorita. Yo no me considero partidaria de ningún sistema, creo en una justicia independiente, creo en mis ideales. Pero sí es bastante frustrante tener que toparse en el camino a lo mejor de lucha contra la corrupción con declaraciones como las de Bernal o como las de Correa o como las de Glass, en donde el rol es más bien la victimización, es del sistema que me persigue y no la conciencia de que son más de 14 millones de ecuatorianos que están pidiendo cuentas, que están pidiendo acciones efectivas, judicializaciones, sanciones para quienes han despilfarrado en estos años todos nuestros recursos públicos. Doctora Marcela Estrella, créame que muy humildemente este periodista, a nombre de la ciudadanía y de sus oyentes de este medio de comunicación, le expresamos enorme gratitud por su trabajo cumplido, así como al resto de comisionados. Gracias, Germán, gracias a Jorge a la distancia, gracias a todos los miembros, inclusive en la ciudad de Cuenca, a todos los que... Cuenca, en Manabí, son 18 provincias moviendo. Así es. Pero déjeme decir una cosa sí, Germán, muy breve. Cierto es educación, cierto es trabajo en la familia, pero hay un sistema social que debe cambiar. Es un sistema social que preconiza el individualismo. Entonces el padre de familia tiene que llevar a los chicos a Miami, tiene que tener 3 carros, tiene que dotar a la gente de condiciones específicas y particulares. Y para no ser hay, un gran padre. Claro, y no hay aquello... Para ser un valor. Aquello de que la vida hay que vivirla con dignidad. Son valores fundamentales en una sociedad en donde los valores se han cambiado. Y las instituciones hacen el esfuerzo, la sociedad civil hacemos el esfuerzo, pero hay una lucha que está por delante que es ese cambio estructural, eso que soñamos como utopía. Así es. Y mire, como hemos convenido con la doctora Estrella, como vamos a apoyarle a la doctora Salazar para que unifiquen los procesos. Y eso es clave. Eso es clave, eso me parece importante de Así este encuentro de esta mañana, Gonzalo. Yo le agradezco a Marcela que haya comprendido que para que no estén los casos sueltos cuando son los mismos, es mejor unificarlos. Pero hay otras tareas por delante, ya no las van a hacer ustedes. Ojalá podamos hacerlo nosotros. Los corruptos llegan a comprarse partidos políticos y obtienen resultados electorales. Y el Consejo Nacional Electoral no es capaz de investigar cómo se hizo ese traspaso de un partido a otro. Y hay gente de izquierda en el famoso Consejo Electoral. Ese es un tema que queda pendiente en el mediano plazo. Es decir, los corruptos siguen recorriendo las calles del país, siguen hablándonos a nombre de grupos sociales, convenciendo, ¿no? Y siguen trabajando. De tal manera que yo creo que esta es una tarea que le compete también a la sociedad. Necesitamos en este país que la sociedad se sienta que no solo está representada por alguien en esa lucha, sino que asuma un comportamiento diario, que signifique no dar la coima al policía, que signifique no dejar la coima en las esquinas, sino es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, es una actitud de la propia conciencia de los individuos. Arquitecto
Estoy bien allí, ¿no? No, Silverio está bien. Silverio Durán, muchas gracias por su contribución. Y hay que también alinear en la virtud de la honradez a los gremios. Es otro trabajo que ustedes desde la base gremial o desde la cúpula gremial, ustedes tienen que con entusiasmo y fortaleza cuajar como una realidad que necesita nuestro país. Sin dirigentes nuestro país, gremiales especialmente, esto en cuestión de 2 años se nos acaba. Por el narcotráfico especialmente, que está imperando en toda manifestación humana y de esta sociedad. Nos damos cuenta con la doctora Marcela. Estamos pensando. Así es que, Silverio, muchas gracias por su presencia. Y justamente lo que acaba de decir ustedes también, gracias a ustedes, los periodistas, gracias a los medios que nos permiten los compañeros difundir todo lo que nosotros hacemos, pensamos y queremos que sea para el bien del país. Y que fueron valientes en la época de la represión. Así es, y lógicamente todo el dinero que se llevaron pudo haber servido para hacer más obras y para pagar a los contratistas. Muchos de ellos están muertos, muchos de ellos están quebrados, pero eso es lo que ha hecho los gobiernos, y no solamente el anterior, que nosotros nos hemos centrado solo en el anterior, pero ha habido muchísimos gobiernos que han hecho lo mismo con menos. Y siguen instalados. Sí, tenían digamos, menor manejo de dinero, eso es lo que quiero decir. Bueno, pero muchas gracias. De todas maneras, muchísimas gracias. Hasta siempre. A la orden y hasta siempre. Bueno, Julio José Prado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, y el respetable analista Rodrigo Espinosa Bermeo vienen a la cadena Democracia porque hay un problema de liquidez en el sistema financiero. Hay un sinnúmero de dificultades que las van a relatar con firmeza y con verdad, porque este es el escenario de la verdad. Inicio de espacio promocional.